ya con nosotros nuestra hermana Elisa Veras, con su espacio Dialogando de Migración. Hola a todos, buenos días y bendiciones para todos nuestros radiocreyentes. Aquí nos encontramos una vez más en este su espacio de María Evangelizadora Radio, Hablemos de Migración, donde hoy le traigo un tema interesantísimo y que ustedes habían solicitado sobre las visas de trabajo, en especial la H-2B. Pero antes que eso, quiero invitarles pues a todos los radiocreyentes que nos acompañan en esta mañana y que son fieles a este espacio, a que juntos, siendo propicia la ocasión, oremos para desde ya, que como ya ustedes saben, mañana es miércoles de ceniza, y pues desde hoy invitarlos a que juntos nos unamos y nos animemos para iniciar nuestro espacio de Cuaresma poniéndonos en actitud de oración, de ayuno, de reflexión y de entrega a nuestro prójimo. Encomendemos de manera especial este espacio a nuestro Creador para que Él, de manera muy especial, sea quien ponga cada una de las palabras que yo pueda compartir hacia ustedes en este día, sin importar cuánto haya aprendido o cuánto haya podido tener en experiencia. Siempre nuestro Creador, le pido a Él que sea el guía y que sea quien ponga las palabras correctas. Es propicio agradecer en esta mañana por un día más de vida, porque tenemos salud, porque tenemos techo, porque tenemos comida. Pedirle al Creador que le provea a todos aquellos que hoy no tienen que comer, que no tienen un techo, que viven aún en incertidumbre o que están pasando por alguna situación extraordinaria que les está robando su paz. Encomendamos nuestra vida a nuestro Creador y pedimos a nuestra Madre María que interceda con nosotros para que este inicio de Cuaresma, que empieza mañana con el miércoles de ceniza, podamos identificar a qué nosotros como cristianos católicos estamos dispuestos a ofrecer por el amor que Dios ha dado por nosotros. Decía el Evangelio de este domingo, pues lo ideal es identificar si Dios fue capaz de enviarnos a su Hijo y su Hijo dio su vida entera por nosotros, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar por Él? ¿Ayunaremos? ¿Haremos sacrificio? ¿Daremos más tiempo para servir a nuestro prójimo? ¿Haremos ayuno? ¿Tendremos más tiempo de oración y de reflexión? Pues te invito a ti, radiocreyente, que en esta mañana y antes de compartir nuestro espacio, nos pongamos juntos en disposición para iniciar nuestra Cuaresma de acuerdo a la voluntad del Padre y con la mejor disposición. Amén. Señores, pues a todos nuestros radiocreyentes, una vez más aquí en este espacio nuestro, Hablemos de Migración, que es por y para ustedes. Quien les habla, licenciada Elisa Veras, abogada migratorio y consular, donde estamos ofreciendo nuestros servicios tanto en República Dominicana, en La Vega y en Santo Domingo, como también aquí en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, pero trabajamos para todos nuestros clientes, y a ustedes, nuestros radiocreyentes, pueden hacerlo a través de consultas virtuales o personales, como antes expresaba. Antes de iniciar el tema del día de hoy, pues quiero compartir, o más bien hacer una retroalimentación de lo que conversamos la semana pasada, a raíz de que, como bien ustedes saben, que yo sé que ustedes son fieles seguidores de este espacio, en especial de este momento, quedamos pendientes de compartir los tiempos de espera para los procesos de petición de un familiar. Y yo les explicaba la semana pasada la importancia de poder emigrar de manera legal y cómo nosotros
que ya estamos en este país, podemos apoyar a un familiar directo para emigrar de manera legal. Y veíamos las diferentes opciones de petición que existen, tanto a quienes pueden pedir los residentes como a quienes pueden pedir los ciudadanos. Entonces, retomamos que los residentes pueden pedir a su cónyuge, esposa o esposa, hijos menores de 21 años, hijos mayores de 21 que no estén casados. Pero a su vez, los ciudadanos pueden pedir a sus cónyuges, esposa o esposo, hijos menores de 21 años, hijos mayores de 21 años, sin importar si están casados o no, pero también pueden pedir a sus padres, papá o mamá, y a sus hermanos, y que al pedir a sus hermanos, o sea, un ciudadano, puede incluir a los cónyuges de sus hermanos y a sus hijos menores de 21 años. Entonces, quedó pendiente compartirles aproximadamente los tiempos de espera por cada una de estas peticiones. ¿Y por qué son importantes identificar los tiempos de espera? Porque hay muchas veces donde tenemos una información errada y optamos por un proceso de petición que nos lleva a incurrir en una violación migratoria y que por desconocimiento de los tiempos de espera cometemos este error. Y por ejemplo, le voy a poner algo muy común que ocurre a diario en mis citas con clientes, y es cuando un residente quiere pedir a un hijo pues mayor de 21 años, este hijo mayor deja de entrar en el matrimonio sagrado solo por esperar un tiempo de petición. Y la petición de un hijo mayor tarda aproximadamente 5 años. Entonces, lo ideal es que esa madre o ese padre pudiera hacerse ciudadano de los Estados Unidos para poder pedir, y al hacerse ciudadano, este proceso de petición va a tardar solamente 3 años. Entonces, ¿por qué les comparto eso? Porque muchas veces hay padres que, teniendo ya la posibilidad de hacerse ciudadanos, dejan de hacerlo. Entonces piden a ese hijo mayor de 21 años que dejó de entrar en el sacramento del matrimonio solo por un proceso migratorio. Y yo siempre voy a ser promotora desde el corazón y desde el alma de los sacramentos cristianos y católicos. Y uno de estos sacramentos es el sacramento del matrimonio. Y en migración es muy común que pase que algunos dejan de casarse por un beneficio migratorio, incluso ya teniendo hijos y demás. Y ojo, no estoy aquí para cuestionar o criticar esas acciones, pero sí para que juntos reflexionemos que no es nuestra única opción, que hay opciones para usted poder continuar con su proceso, emigrar de manera legal, pero al mismo tiempo respetar los sacramentos cristianos católicos con los cuales creemos y con los cuales también comulgamos. Entonces, esto también pasa o también ocurre en el caso de cuando se pide un esposo o un cónyuge. Muchas veces, como residente, pedimos a un cónyuge, y es preciso que sepan que a raíz de la pandemia, este proceso está tardando hasta 5 años. Entonces, usted como residente, si tiene la opción de hacerse ciudadano antes de pedir a su cónyuge, lo ideal es que se haga ciudadano. ¿Por qué? Porque el proceso de espera de un ciudadano actualmente está entre 1 año y 2 años, y como residente entre 2 y 5 años, y todo esto por el retraso de la pandemia, a pesar de que es una categoría pues de un peticionario directo. Los cónyuges y los hijos menores siempre van a tener prioridad. Otro tiempo de espera es cuando un residente pide a un hijo menor. Actualmente, o sea, un hijo menor de 21 años. Actualmente este proceso está tardando entre 2 y 4 años. Va a depender el país de nacionalidad de su hijo y va a depender cómo hayan avanzado los procesos por la pandemia. Pero actualmente
está tardando entre 2 y 4 años. Sin embargo, un ciudadano que quiera pedir a un hijo también tiene la opción de optar por lo que se llama reporte consular o CRBA, que en vez de pedirlo va a hacer este reporte donde lo va a poder, pues, básicamente solicitarle su reporte de nacimiento en su país de origen. Y es lo más recomendable porque tardaría apenas meses y su hijo tendría pasaporte, acta de nacimiento y Social Security como ciudadano. Pero si usted decide peticionarlo actualmente o si no cumple con los requisitos para el reporte consular, actualmente está tardando 1 año a 1 año y medio. Una categoría que tarda mucho tiempo es la categoría de ciudadano pidiendo hermanos. Y muchas personas optan por no pedir a sus hermanos. Y yo quiero hacer un alto aquí. Y yo sé que me voy a tomar un poquito de tiempo porque quedó pendiente de la semana pasada antes de entrar en el tema de hoy. En esta en particular, una petición de un ciudadano pidiendo a un hermano puede tardar de 12 a 14 años. Y muchos dicen, pero eso es mucho tiempo. Yo prefiero que mi mamá se haga ciudadano y me pida. Pero ¿qué pasa? Muchas personas desconocen que en lo que su mamá o su papá se hace ciudadano pasan 5 años. ¿Por qué? Porque entró como residente, tiene que esperar 5 años para hacerse ciudadano y luego la petición de un padre ciudadano a un hijo mayor de edad casado tarda entre 5 y 6 años, serían 11 años. Entonces, al final del día dirán, bueno, pero es casi lo mismo que hermanos, y sí. Y sin embargo, la diferencia aquí radica que cuando el hermano pide a su otro hermano, le incluye a sus cónyuges e hijos. Cuando el papá lo hace, se los incluye, pero el proceso se extiende. Y por eso recomendamos que si usted como familiar tiene la opción de pedir a su hermano, hágalo. 10 años, 12 años se ven lejos, pero no lo son. Y usted no va a tener que invitar a ese familiar a que no te cases o divórciate para que el proceso sea más rápido. No. Y reitero, cuando somos capaces de respetar las leyes de inmigración para hacer el proceso correcto, pero sobre todo cuando somos personas de fe, cuando somos católicos, cuando somos cristianos católicos que creemos en los sacramentos, esta debe ser nuestra principal opción y ni siquiera debe ser una opción, debe ser nuestra primera opción. Aunque me cueste un poco más de tiempo, opto por la decisión correcta. Entonces, a ti, radiocreyente, que eres residente, te invito a que pienses rápidamente en que si cumples los requisitos debes optar por hacerte ciudadano. Primero, porque evitarías cualquier situación que te ponga en una situación legal y que incluso puede llevarte a la deportación. Y 2, porque vas a tener más opciones de poder apoyar a tus familiares en tu país de origen a poder emigrar de manera legal a los Estados Unidos. Hoy en día, una de las cosas que más promuevo son las peticiones de hermanos, porque cuando pedimos un hermano, no solamente estamos pidiendo a ese hermano, estamos ayudando a emigrar a una familia completa. Entonces, retomo, un residente pidiendo a cónyuge actualmente está tardando entre 2 y hasta 5 años, dependiendo del país, por el retraso de pandemia. Un residente pidiendo hijos menores, el mismo tiempo de cónyuge. Y un residente pidiendo hijo mayor de 21 años no casado puede tardar de 5 a 7 años actualmente. En ciudadanos tenemos un ciudadano pidiendo cónyuge de 1 año a 1 año y medio, dependiendo también el país en que se encuentre ese cónyuge. Un ciudadano pidiendo a un hijo menor de 21 años, siempre decimos evaluar primero si cumple las condiciones de hacer un reporte consular antes de hacer la petición, y si fuera la petición está tardando de 1 a 2 años. Un ciudadano pidiendo a un padre está tardando de 3 a 4 años, y un ciudadano pidiendo a hermanos de 12 a 14 años
pero tengan en cuenta que este proceso tarda mucho, pero beneficia a más familiares. Creo que ahí cubriría pues lo pendiente de la semana pasada, cuando hablábamos de las diferentes opciones que tienen los residentes y que tienen los ciudadanos al momento de peticionar. Hoy pues estoy compartiendo con ustedes un tema de una solicitud que nos hicieron la semana pasada respecto de las opciones de visas de trabajo. Y de manera particular, hoy quiero compartirles sobre las visas de trabajo, pues H2B. Y lo primero que debemos de conocer sobre esta visa es que es una visa para trabajadores temporales no agrícolas. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué trabajadores temporales no agrícolas? Porque ya existe una categoría de visa de trabajo que es para trabajadores agrícolas, sobre todo en las zonas donde se trabaja la agricultura aquí en los Estados Unidos, y es una categoría que tiene incluso una cantidad mayor de visados. Muchos países no tenían la opción para poder aplicar para estos países, para esta solicitud de visa. Sin embargo, a raíz de toda la situación de la pandemia, se agregaron muchos países, entre estos, de manera muy particular, República Dominicana, que desde el 2008, no estaba en esta categoría porque se cometieron muchísimos fraudes y bueno, el gobierno le quitó este privilegio y el año pasado pues le incluyó. Y yo le quiero compartir, y de hecho le voy a decir para que todos los radiocreyentes puedan identificar si su país entra dentro de este listado, para que usted pueda identificar si algún familiar o amigo en su país pudiera aplicar para este tipo de visa, que es para trabajador temporal no agrícola, visa H2B. Y estos países son Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Fiji, Francia, Grecia, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Solomón, Islas Mauricio, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Madagascar, Malta, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Nauru, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Países Bajos, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Chipre, República Dominicana, Reino de Usotaní, Rumania, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Timor-Leste, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uruguay y Vanuatu. Y muchos me preguntarán por qué los menciono todos. Sí, es preciso mencionarlos todos porque muchas veces conocemos a personas de otros países y nosotros como radiocreyentes tenemos el llamado a ser portadores a esas personas o a ese amigo, familiar o conocido que pudiera vivir en cualquiera de estos países, que tiene la oportunidad en este momento de aplicar para una visa H2B
de trabajo temporal a los Estados Unidos. Sin embargo, voy a repetir de manera básica nuestros países de habla hispana que pudieran, o más o menos que son más los que nos siguen para que los puedan identificar. Está Chile, está Colombia, está Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, tenemos también Haití, Honduras, tenemos también a Jamaica. Es importante identificar también que México puede aplicar, Nicaragua, Panamá, Países Bajos, Perú, República Dominicana, en Santa Lucía, ahora mismo nuestros hermanos de Turquía también pudieran aplicar, Uruguay. Esos serían los países de habla hispana. Es importantísimo que identifiquemos en primer lugar quiénes pueden aplicar. ¿Qué debemos saber sobre esta visa de trabajo H2B? Bueno, básicamente hoy les voy a compartir el procedimiento o básicamente los 3 pasos principales para aplicar a este programa. Muchos desconocen que para el mismo lo primero es identificar el empleador. De hecho, hay un video que estuvimos compartiendo donde a raíz de él muchas personas han llegado a nosotros entendiendo que nosotros podemos buscar el empleador. Y hoy les quiero compartir la razón por la que nosotros no trabajamos con el empleador. Es un compromiso muy delicado, ya que tanto el empleador como el empleado requieren de tener cualidades blandas, principios y valores para cumplir con su compromiso. Entonces, ¿qué ha pasado a través de la historia? Que hay empleadores que le otorgan el patrocinio y luego quieren explotar a ese empleador porque es migrante, pagándole el mínimo, pidiéndole cantidad de horas extras y pagadas a precio regular y no a precio como corresponde. Entonces, uno quedaría como en medio de esa negociación. Pero también ocurre que hay empleados que vienen con un contrato con un empleador y luego pues dejan a ese empleador embargado y se van a trabajar a otros lugares e incluso emigran a otros estados. Entonces, ¿cuál es el llamado a todos nuestros radiocreyentes? Que si usted tiene un familiar en uno de estos países que pudiera aplicar y usted puede ser portavoz con algún amigo que tenga un negocio, que necesite mano de obra. Todos sabemos que ahora mismo hay muchos negocios que necesitan un empleado y que por diferentes razones no la han podido conseguir. Que usted sea el intermediario de poder decirle, mira, yo tengo un familiar, yo tengo un amigo. Si tú me dices que lo va a patrocinar, yo me voy a hacer responsable, o quizás no hacerte responsable, sino hacer conciencia entre el empleado y el empleador para que ambos cumplan con ese compromiso. Entonces, ¿qué debe cumplir ese empleador? Ese empleador debe estar debidamente legalizado. Ustedes saben que como en todos los países hay que cumplir con ciertos documentos de regularización, que usted esté pagando impuestos y de manera particular el primer paso para usted aplicar para esta visa es que este empleador pueda tener una certificación de empleo temporal por parte del DOL, que es el Departamento de Trabajo del estado donde se encuentre ese empleador. Esa certificación no es una certificación difícil y si alguno de los radiocreyentes que nos escuchan pues tienen negocio, pues saben muy bien de lo que estoy hablando. Y reitero, es una certificación de empleo temporal para mano de obra extranjera del DOL, D-O-L, una certificación laboral por el Foreign Labor Certification, Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. En el caso de si alguna persona vive en Guam, sería por el Departamento del DOL en Guam. Entonces, el segundo paso es que luego de que este empleador tiene esta certificación por el Departamento de Trabajo, va a someter un formulario que es el I-129 ante UCIS para recibir lo que se llama certificación de empleo temporal para una visa H2B
para ese empleado. Es decir, si usted es el empleador y yo soy el empleado y llegamos a un acuerdo que usted me va a patrocinar, que usted me va a dar un trabajo, que tenemos un acuerdo laboral, entonces el empleador es quien inicia el proceso. Puede iniciarlo él o puede iniciarlo con un asesor, pero lo primero es que debe tener la certificación del Departamento de Trabajo. Luego, ese empleador continúa con el siguiente paso, que es obtener la certificación de empleo temporal por parte de UCIS, que es mediante el formulario I-129. Luego de esto sería el tercer paso, que es cuando los trabajadores prospectos que están fuera de los Estados Unidos en el país que corresponda, de acuerdo al listado que les mencioné anteriormente, pues se presenten ante el consulado o la embajada mediante una solicitud de visa para H-2B y va a presentar los requisitos que vamos a ver a continuación. Entonces, estos serían los tres pasos. Primero, consigo un empleador que me va a ofrecer trabajo y que está dispuesto a patrocinarme. Luego, el empleador debe solicitar la certificación por ante el Departamento de Trabajo. Luego, ese empleador que tenga la certificación debe solicitar la certificación por ante UCIS para tener la certificación de empleo temporal. Y por último, cuando tenemos esas dos certificaciones, la del Departamento de Trabajo y la del empleo temporal de UCIS, el empleado se va a presentar ante la embajada o consulado del país que corresponda para la validación final, pues, de su proceso. Es importante conocer la cantidad de visas disponibles por año. Actualmente, el gobierno tiene establecido 66,000 visas por año fiscal. Estas 66,000 visas son para todos los países del listado que dijimos. Por eso es importante que usted esté preparado para hacer su aplicación. Estas visas se dividen en dos periodos, que serían dos periodos fiscales. Uno que va desde el 1 de octubre al 31 de marzo, donde se validan 33,000 visas, y otra que va desde el 1 de abril al 30 de septiembre. Cualquier cantidad de visas de la primera mitad del año fiscal que no se utilice, pues durante ese periodo va a estar disponible para el siguiente periodo. Y ustedes preguntarán, ¿por qué así? Por lo que le explicaba anteriormente, y por eso empecé por esa parte. Porque cada empleador debe agotar un proceso y ese proceso toma tiempo. No es como una visa de turismo que usted va y solicita y tiene una cita y de una vez se la dan, sino que hay que cumplir con estos requerimientos. Actualmente, importantísimo, el gobierno ha otorgado aproximadamente 30,000 visas más para esta categoría, por la cantidad exorbitante de mano de obra extranjera que está necesitando el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es importante que ustedes, nuestros radiocreyentes, puedan saber que primero necesito el empleador. Ese empleador necesita una certificación laboral por el Departamento de Trabajo. Luego, ese empleador va a someter el proceso ante UCIS mediante el formulario I-129 para obtener la certificación de empleo, y luego ese empleado que está en su país va a ir ante la embajada. Tenemos 33,000 visas disponibles por periodo. Sería importante usted identificar antes de iniciar el proceso a qué periodo usted va a organizarse para aplicar. Hablemos del periodo de estadía para esta categoría. Como ustedes decían, les decía anteriormente, esta categoría es una visa de trabajo temporal. Usted puede iniciar solicitándola por 6 meses, por 1 año, por 2 años, pero el máximo que esta persona puede tener como estatus de no inmigrante de H-2B, visa temporal de trabajo, puede ser hasta 3 años. Y debe salir de los Estados Unidos por un periodo ininterrumpido de 3 meses antes de solicitar la readmisión como no inmigrante H-2B. O sea, usted puede estar aquí en los Estados Unidos
y poder solicitar su renovación. Pero luego luego que cumpla 3 años de haber renovado, para poder volver a solicitar, tiene que haber estado por un tiempo ininterrumpido de estadía autorizada de por lo menos 3 meses antes de solicitar la readmisión. Algo muy importante que tiene esta categoría, y que yo la amo por eso, es que mantiene las familias unidas. Y es que al usted solicitar para una visa H2B, usted puede hacerlo con su cónyuge e hijos menores. O sea, si usted consigue un trabajo y su patrocinador pues pasa todo y consigue todo y la aprueba, usted puede solicitar para emigrar con su cónyuge y con sus hijos menores de 21 años. Esto va a permitir que su hijo pueda estudiar aquí en los Estados Unidos y su cónyuge pues puede estar junto con usted. Ahora bien, su cónyuge no puede trabajar a menos que su cónyuge, de la misma manera que usted, solicite una visa H2B al igual que usted. A veces, cuando yo tengo clientes que son familia y tienen 2 hijos, trabajamos contratos por separado, siempre y cuando cada uno tenga un empleador, que incluso puede ser el mismo empleador, y cada uno emigra con un hijo para que le puedan aprobar de manera más rápida su solicitud. Es importante también conocer sobre esta visa de trabajo que usted no necesita ninguna preparación o un nivel académico. Usted con esta categoría puede aplicar para un trabajo en restaurantes, en warehouse, en tiendas, en hoteles. Usted puede aplicar también para trabajar como mecánico, para trabajar como mucama, para trabajar ¿qué otras opciones? Como niñera, para trabajar en un salón, en una barbería, en una bodega, en un supermercado, porque, como les decía, no requiere ningún nivel académico. Sí hay otras categorías que les van a requerir niveles académicos y que eventualmente vamos a estar compartiendo en este espacio para que ustedes puedan ser, junto conmigo, promotores, portavoces a nuestros radiocreyentes y otros amigos, familiares y conocidos que puedan tener acceso a esta información de valor para poder emigrar de manera legal a los Estados Unidos. Muchos me preguntarán, pero licenciada, ¿y cuál sería el costo aproximado de este proceso? Es importante que sepan que para solicitar pues las visas H2B, aproximadamente usted debe de validar que en principio la certificación de trabajo por parte del empleador va a depender pues de el estado donde se encuentre, y esto lo asume el empleador, o dependiendo del acuerdo que tenga con la persona que va a emplear. Para el I-129, la tarifa de presentación es de $460 y para el empleado en su país de origen aproximadamente son $160. A esto, pues, adicionar lo que, si usted lo decide hacer usted, serían solamente esos costos, pero si usted decide hacerlo con un asesor o con un abogado de inmigración, pues habría que sumarle los costos de honorarios. Lo que significa que no es una solicitud altamente costosa. Sin embargo, es importante que tengan pendiente que es delicada y que debe irse cumpliendo con todos los requerimientos para poder obtener los resultados puntuales. Le voy a compartir ahora un poquito de las evidencias, recordándole a todos nuestros radiocreyentes que a través de nuestro chat pueden ir pues dejando sus preguntas, que los invito como cada encuentro, como cada martes, a que nos dejen también sus recomendaciones o sus solicitudes de temas de interés en el ámbito migratorio y consular que ustedes desean que compartamos. Y también, ¿por qué no?, pedirles pues que me pongan en sus oraciones siempre para que Papá Dios y la Virgen María pues me sigan iluminando para continuar con salud y con el entendimiento necesario
para compartirles cada martes información de valor. Así que pueden ir evaluando sus preguntas, que luego pues de esta parte de los requisitos y de del resumen final, pues pasaríamos a nuestra sesión acostumbrada de preguntas y de informaciones de general que ustedes quieran hacerme para poder ayudarle con sus inquietudes en cualquier proceso migratorio consular o sobre este tema en particular. Y finalmente les decía que para esta solicitud lo que vamos a necesitar es los requisitos que necesitaríamos. Es importante que ustedes puedan ver más bien necesitar o identificar, cuáles son esos requisitos que debemos de tener para aplicar para una visa de trabajo H-2B. Número 1, ¿qué necesitamos? Tener un empleador. Identificar un empleador. Si usted que está aquí quiere ayudar a un familiar fuera de los Estados Unidos, ayúdele a identificar un empleador. Si es su prima, si es su tío, que usted no lo puede pedir, pues que usted pueda apoyarle en esa parte. Luego de que tiene un empleador, ese empleador necesita para usted tener una certificación del Departamento de Trabajo y una certificación por ante-UCIS que se hace mediante el formulario I-129. Lo otro que usted va a necesitar es que ese empleador tenga para usted una oferta laboral y un contrato de trabajo. Y ustedes dirán, pues claro, sí, pero es importante que esa oferta laboral y ese contrato de trabajo vayan de acuerdo a las leyes del estado donde se encuentre, donde este empleador no puede ofertarte menos del mínimo estatal que debe pagarse a un empleador de acuerdo al renglón o el rubro de trabajo del que se trate. Me explico. Si el estado establece que el sueldo mínimo para una mesera es de $12, en su contrato no debe establecerse que se le va a pagar a $11 la hora. Y es importante que usted sepa esto para que no se deje engañar y aunque usted tenga tanta necesidad, entienda que usted también tiene derechos y que la ley de inmigración los ampara. Luego de que usted tiene la oferta laboral, que es donde le va a decir, bueno, yo necesito para esta posición, en tal horario y se le va a pagar tanto, entonces viene este contrato de trabajo donde se establece el tiempo por el cual está solicitando trabajar, que eventualmente puede ser renovado, y los pagos que usted va a tener, a cuánto le van a pagar su hora. Aparte, esta persona, usted debe de tener un pasaporte vigente para poder presentarse, evidencia que demuestre que es de interés de Estados Unidos que el ciudadano o no ciudadano sea el beneficiario. Si solicita un ciudadano de un país que no está en la lista de los países elegibles, o sea que también tenemos excepciones donde hay países que no están en la lista, pero se pueden presentar evidencias adicionales para poder estructurar y documentar las razones por las que le estoy contratando. Evidencia de que ese beneficiario, que en este caso es el empleado, mantuvo un estatus, si estuvo buscando un cambio de estatus y que no ha violentado las leyes de inmigración, o sea, no ha entrado de manera irregular, ha hecho un buen uso de su visado, no tiene antecedentes penales, ¿verdad? Y en caso del empleador va a necesitar copia de los títulos de recibos de pago a otros beneficiarios, los pagos de impuestos y el registro de su compañía. Entonces, si ustedes se fijan, no necesitamos requisitos mayores. Podemos decir que el empleador necesita su documentación legal como empresa, pago de impuestos y las certificaciones, y el empleado desde su país necesita demostrar no antecedentes penales, si ha tenido visa de paseo, un uso regular de esa visa de paseo, que no haya violentado ninguna ley de inmigración y, por supuesto, los documentos civiles y oficiales que vienen siendo pasaporte, actas de nacimiento, fotos 2x2, no antecedentes penales, y si es casado y va a traer hijos, pues actas de matrimonio y actas de nacimiento de esos hijos.
Como pueden ver, esta categoría no es una categoría difícil y reitero, no necesita tener ningún nivel académico para aplicar. Lo más difícil para aplicar para esta visa es conseguir el empleador, y yo sé que aquí hay muchos misioneros, hay muchos colaboradores que junto conmigo seremos portavoces para identificar empleadores con los cuales pudiéramos quizás apoyar a algún familiar, amigo o conocido en nuestros países que pueda emigrar con esta categoría. Así que creo que en el día de hoy he cubierto un tema que fue de mucho interés para ustedes y que fue solicitado hace 2 martes. Y como pueden ver, ¿por qué les explicaba el martes pasado primero la categoría de opciones de petición? Y vamos cada semana a compartir otras formas de emigrar, como lo es la de estudio, como son otras categorías de trabajo para personas que tienen ya un nivel académico más alto, que pudieran emigrar como una posición laboral en instituciones incluso del gobierno o de manera privada. Pero quise empezar con esta porque es una de las más fáciles, pero donde sí, definitivamente sí, necesitamos del apoyo pues de la comunidad que estamos aquí en los Estados Unidos para identificar empleadores, para poder apoyar a nuestra comunidad migrante en los diferentes países. Así que, hermano José, cuénteme cómo estamos por ahí, cuáles preguntas tenemos, si tenemos alguna pregunta puntual que usted tenga de la semana pasada para poderles responder a todos nuestros radiocreyentes. Pues primero, antes de entrar con los radiocreyentes, yo expresar un poco realmente lo impresionado que estoy con tus exposiciones desde el primer día. Me ha impresionado tu fluidez y tu sabiduría y el conocimiento que tiene de todas estas leyes y procedimientos, ¿verdad?, para legalizarse aquí en los Estados Unidos. Así que te felicito en nombre de muchos, que estoy seguro, muchos radiocreyentes que piensan como yo y que les has dado esta impresión que yo tengo y estamos felices que Dios nos ha dado este regalo para a esta hora cada martes pues podamos tener disponible este espacio para todos los que tengan inquietudes. Así que siempre comuníquense con nosotros, que así, con esa facilidad que nos explica, estará nuestra hermana Elisa dispuesta a responder a cualquier inquietud. Y qué bueno que es así. Este es el momento, ya no quito más tiempo a ustedes, así que inmediatamente, hermana Elisa, quiero compartir un anónimo que nos dice: si tu hermano apenas se puede hacer ciudadano y los hermanos tienen hijos ciudadanos, pero son menores de edad, ¿tiene algún riesgo pedir a los hermanos siendo inmigrantes, pero radican ya en Estados Unidos y con hijos? Muy buena pregunta esa. Ustedes saben que lamentablemente tenemos muchos familiares que en pandemia, antes de pandemia y posterior a pandemia, han decidido venir con sus visas y quedarse aquí en los Estados Unidos, o han entrado por frontera y están aquí. Si usted es ciudadano y los puede pedir, lo puede hacer aún estando aquí. Lo único es que, como explicaba hace unas semanas atrás, no va a poder aplicar el ajuste. O sea, va a tener igual que esperar y sus hermanos van a tener que salir de los Estados Unidos al momento de su cita. ¿Qué va a ocurrir con esto? Número 1, va a ser mucho más costoso el proceso porque van a tener que salir y van a tener que aplicar por lo que se llama un waiver. Un waiver por presencia ilegal. Automáticamente una persona se queda un día más del tiempo que debió quedarse de acuerdo a la forma en que entró. O sea, si entró con visa y se quedó más tiempo de lo que le establecía el oficial o el CBP al momento de entrar, automáticamente pasó un día más, entra en lo que se llama presencia ilegal. Si entró por frontera, de igual forma hay presencia ilegal. Entonces va a tener que aplicar por un waiver, que esto va a retrasar su proceso, pero igual, si es la única opción que tiene, pues de regularizarse, va a tener que hacerlo. Ahora, si esos hijos que nacieron aquí y son ciudadanos, todavía son menores, pudieran considerar esperar que se hagan mayores. A veces me dicen, no, pero yo no lo voy a pedir porque ya a su hijo le faltan 5 años para poderse hacer ciudadano y pedirlo. Es importante que siempre poner una petición no está de más.
usted puede tener sus 2 peticiones. Y le explico por qué. La petición de hermanos tarda mucho, pero a veces los hijos, los papás están esperando apoyarse, y se los digo porque lo vivo mucho, con mucha frecuencia en nuestras oficinas. Hijos que cumplen la mayoría de edad y que posterior a ese, porque están envueltos en la universidad, en el trabajo, no le prestan mayor atención a iniciar este proceso. Pero la petición del hermano ya va corriendo. Hay hijos que son hijos, bueno, que son buenos, no hablamos de que sean hijos malos, pero que son un poquito más, vamos a decir, preocupados por ayudar a sus padres a regularizarse y lo hacen. Pero créanme que no son uno ni los 2 casos que tenemos, que hijos cumplen los 21 años, están listos para iniciar el proceso en favor de sus padres, y yo he tardado meses en poder recolectar la información que necesito para hacerlo, y otros, incluso sus padres dicen, olvide eso, licenciada, yo lo voy a hacer por mi hermano, por distintas razones. Entonces, si usted tiene la opción de hacerlo con su hermano, hágalo, porque no siempre con los hijos es la mejor vía, aparte de que hay otros requerimientos de hijos que se hacen ciudadanos, pero a veces no pueden patrocinar a sus padres, y eso va a depender, es un tema un poco más abierto, va a depender de muchos factores. O sea que lo ideal es, antes de usted tomar una decisión, consulte con un profesional, vea sus opciones, valídelo, porque cada familia en particular tiene vamos a decir, un escenario diferente, y de acuerdo a su escenario, pues va a poder tomar la decisión correcta para el proceso de petición. Muy bien, continuamos inmediatamente con la siguiente participación. Les recuerdo que cuando no quieran que digamos su nombre y solamente su pregunta o comentario, pues pongan la palabra anónimo encabezando el escrito. Tenemos a una hermana en anónimo que nos dice, José, una pregunta para la abogada: ¿qué pasa cuando una persona tuvo un caso judicial hace 30 años donde los que le pusieron fue servicio comunitario y su esposa es ciudadana? ¿Puede arreglar para él? También tiene un hijo en el Army. Y si la semana que viene puede hablar un poquito de estos casos. Bueno, en este caso particular, solamente me dijo que le pusieron servicio comunitario, pero no identificamos cuál fue el delito como tal. Es importante para todos nuestros radiocreyentes que sepan que la ley de inmigración es sumamente extensa, y por cada delito la ley establece ciertos castigos o cierta inadmisibilidad. Si en su caso particular, si usted no desea compartirlo por esta vía, puede pues consultarnos y pudiéramos validar, porque la verdad es que en estos casos, y definitivamente puedo tomar un programa para hablar, por ejemplo, de los más generales o de los más comunes, qué pasa y cómo se pronuncia la ley de inmigración respecto a si le corresponde un perdón, qué tiempo debe tardar para ese perdón, o si definitivamente no tiene perdón y no pudiese iniciar ningún proceso migratorio o consular. Muy bien, continuamos inmediatamente con nuestra hermana Lelia, y ella hace su pregunta a través de un audio, hermana Elisa, así que lo escuchamos a continuación. Ok. Hermano José, muy buenos días. Aquí está Lelia dándole papá Dios por todo. Cometí un pequeño error aquí, déjame arreglar el sistema para poner y puedan escuchar. Ahora nomás está escuchando tú, Elisa, y quiero que escuchen también los radiocreyentes desde sus hogares este audio de nuestra hermana Lelia con su pregunta. Creo que ahora sí vamos a estar bien conectados para que todos escuchemos. Sí, hermano José, muy buenos días. Aquí está Lelia dándole gracias a Papá Dios por todo lo que ha permitido en el mundo entero. Señor es grande, bueno y poderoso, y sabemos que siempre tenemos que caminar con Él sin desmayar. Hermano José, yo quiero que usted por favor me le diga a la licenciada que si una tía puede pedir a una sobrina, ¿qué paso tengo que dar? En el nombre de Jesús, que sea Dios que lo dé por mí. Que Dios me lo bendiga, a María Evangelizadora Radio, que siempre está adelante y adelante, y peleando por sacar alma perdida, que andan perdidas, porque no conocemos la verdad, la palabra que es la vida y la verdad.
Y nada, aquí estamos, dándole gracias a Dios, para adelante en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, Evelyn, porque te ha dedicado a ayudar a los demás. Bendiciones y feliz día. Cristo lo ama y Lelias también. Hermano José, perdone, que no es para pedirla, es para hacerle una invitación aquí a mi hogar. No es para pedirla, escúchame, es para hacerle una petición. ¿Qué paso tengo que dar? Que Dios me lo bendiga más. Muy bien, a la hermana Lila, muchísimas gracias y bendiciones para usted y para su familia también. Gracias por sus buenos deseos y por apoyarnos en este espacio. Bueno, qué bueno que hizo la aclaración, porque como ya saben, a todos nuestros radiooyentes, recuerden que hablamos la semana pasada de a quienes podemos pedir como residente y como ciudadano. Los tíos, los sobrinos no entran. Y le explicaba también que para Estados Unidos no existen lo que se llama invitación. De hecho, es uno de los temas que quiero trabajar de manera desglosada para que ustedes como familiares sepan cómo pueden apoyar a un familiar para aplicar para una visa de turismo, teniendo en cuenta que para Estados Unidos no existe invitación. Lo que sí usted puede hacer, hermana Leila, es que si esa persona, si esa sobrina no tiene un buen perfil, porque a veces creemos que no lo tiene, lo ideal es que ella pueda validar con un profesional cuál es su perfil para solicitar y ver qué opciones tiene para mejorar su perfil. Y si realmente su perfil no es bueno o no es lo suficientemente arraigado al país de origen de ella, pues entonces se pone en su formulario que usted va a cubrir todos los gastos del viaje y cuál sería el motivo del viaje. No es lo que yo más recomiendo, porque recuerden que si tenemos un aplicante a visa que no tiene ni cómo costear su viaje, las probabilidades es que el gobierno, el cónsul o el gobierno de los Estados Unidos, mediante el cónsul a través de la aplicación, defina que tiene muchas probabilidades de quedarse aquí, aunque usted y yo sabemos de que no sea la intención, que al final quizás usted quiere ayudarla, quiere regalarle ese viaje, pero lo ideal primero es evaluar el perfil de su sobrina, a ver con cuáles requisitos cumple para poder iniciar su proceso de aplicación. Amén, bendito Dios. Seguimos inmediatamente con otro anónimo que nos dice: buenos días, una persona dominicana que fue apresada por entrar por México, pero después fue pedida por un hijo, ¿puede aplicar para la ciudadanía? Pues claro, si esta persona no cometió una segunda violación, o sea, si fue apresada y entró y solamente su apreso fue por entrada ilegal a los Estados Unidos, va a tener que cumplir con unos requerimientos por la violación de entrar de manera irregular. El proceso de petición va a proceder y ya cuando cumpla el tiempo de los 5 años como residente permanente, pudiera perfectamente aplicar para ciudadano. Excelente. Seguimos, comenta nuestra hermana Sobeida, también dice: buenos días, bendiciones, por favor me pueden enviar la información de la abogada. Me gustaría pedir a mi hermano, pero él se encuentra aquí en Estados Unidos. Me gustaría saber si se puede pedir. Muchas gracias. Pues antes de que tú le haga un comentario a Sobeida, pedirle a nuestras hermanas administradoras de las redes sociales de nuestro ministerio, a cualquiera que esté disponible, pues que nos coloque la información de las oficinas de nuestra hermana Elisa, tanto allá en República Dominicana como aquí, para que tengan acceso. Si alguien no está en los grupos a donde van a ser colocadas en unos minutos, pues nos escriben de manera privada, o más bien aquí a los estudios, al 646-535-2118, y se la compartiremos directamente. Adelante, Elisa. Gracias, hermano José. Pues sí, decía incluso hace unos minutos que si su hermano está aquí dentro de los Estados Unidos, de igual forma usted puede iniciar el proceso de petición. Lo único que en su caso particular, aparte del proceso de petición, va a tener que eventualmente aplicar para un waiver por presencia ilegal. Esto es, un waiver es un perdón por presencia ilegal, es decir, por el tiempo que tenga que se haya pasado si entró con visa o si entró por frontera, por el tiempo que la violación de haber entrado por frontera y el tiempo en presencia ilegal. Pero sí, definitivamente usted puede iniciar el proceso de petición de su hermano aún estando dentro de los Estados Unidos.
Amén. Tenemos también el comentario de nuestra hermana Denise Paulino. Dice, buenos días, muy acertado lo de este tema. Apreciamos todo este conocimiento. Gracias, Elisa. Muchísimas gracias de verdad a ustedes por acompañarnos en este espacio. Y aprovecho para responder, pues, o más bien agradecerle al hermano José por lo que dijo. Como tal decía en la oración de esta mañana, siempre le pido a Dios que me ayude a seguirme preparando en esta área que tanto me gusta y que es una forma de ayudar a la comunidad migrante, pero también a que sea Él que siempre me guía a poner las palabras correctas y la información correcta apegada a las leyes de inmigración de este país, para aportar a esta comunidad de hermanos de Radio Creyentes, que como bien decía, de manera particular en el tema de hoy, nosotros somos entes multiplicadores de información, pero también podemos ser, poniendo nuestro granito de arena, quienes ayudemos a muchos a emigrar de manera legal. Yo les puedo decir que más del 80% de mis clientes semanales están queriendo aplicar para una visa de trabajo, pero no tienen un empleador o no tienen un familiar o un amigo que les pueda ayudar a identificar un empleador. Y pues trato de explicarlo de manera llana, de manera explícita, y a veces repito muchas cosas. No entendieron al principio, entiendan después y puedan junto conmigo transmitir esta información a esas personas que tanto necesitan. Muchos de nosotros estamos de manera regular aquí. Muchos, que yo sé, algunos radiocreyentes que no escuchan, quizás también están pasando por un proceso de indecisión de cómo se van a regularizar o ya iniciaron un proceso de regularización y necesitamos ese apoyo escuchar una información clara. Y por qué no, y aprovecho la oportunidad para encontrar también hermanos que practiquemos la misma fe y entendamos que también todo no está en las leyes. Es preciso que todos hagamos un llamado a depositar nuestra confianza también, incluso de nuestro proceso, por difícil, doloroso y triste que sea, confiar en nuestro Creador, confiar en ese Dios que no permite que nada que nos pase sea porque sí, que todo tiene un propósito, que todo tiene una enseñanza, que todo va a tener un fin, pero que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Y debemos ser fuertes, debemos ser dóciles, debemos ser obedientes, pero sobre todo debemos estar llenos de fe para confiar en la voluntad del Padre en nuestras vidas, aún en lo difícil que pueda ser nuestro proceso migratorio y consular. Excelente. Bueno, aprovechar estos últimos minutos rapidito con algunas preguntas más, entre ellas la de nuestro querido Eduardo Velázquez. Pregunta que si califica el área de construcción para estas visas. Sí, claro que sí. El área de construcción califica. Importante es identificar un empleador. No tiene que ser una compañía grande. Puede hacerlo con una compañía de construcción que sea un contratista, que esté al día en sus taxes, y puede, luego de conseguir la certificación laboral, traer mano de obra extranjera para construcción. Definitivamente sí aplica. Excelente. Tenemos otra en anónimo que nos dice: yo conozco una persona que tuvo problemas con la justicia por droga. La persona cumplió su condena aquí y ahora esa persona tiene miedo de renovar su residencia porque no quiere sacarse las huellas. El problema que ella tuvo fue en otro estado. Es importante a todos nuestros radiocreyentes que los temas por droga regularmente al cumplir condena pues tienen alguna orden de deportación abierta. Lo principal sería identificar esa orden de deportación, y si el caso fue por droga pero fue mínimo, con una condena mínima, la ley de inmigración establece que usted puede continuar y puede renovar su residencia. Lo más probable es que usted no pueda optar por hacerse ciudadano. ¿Por qué? Porque ese récord siempre le va a salir. Así que lo principal es, 1, identificar el delito, 2, y validar si tiene orden de deportación, y 3, si no es así, pues no importa el estado. Recuerde que aunque no sea el estado, eso es un récord nacional, o sea, le va a aparecer en cualquier estado. Amén. Gracias a todos. Gracias a Germania, que te envía una bendición a ti, Elisa, y te agradece por este programa y toda la sabiduría que compartes. Y qué pena que ya ha llegado el final. Cualquier pregunta que ha quedado pendiente, pues manténganla
ahí escrita y la reenvían la próxima semana para continuar con estas informaciones tan importantes. Te invito, Elisa, que nos termine pues con un último mensaje, oración y la despedida. Gracias, hermano José, y gracias a todos nuestros radiocreyentes, pues que una vez más se han unido a su espacio Hablemos de Migración. Y los invito a que junto conmigo nos pongamos en actitud de oración para sellar este espacio, dando gracias al Creador por permitirnos, como cada martes, compartir una vez más, que ha sido Él quien ha puesto las palabras correctas en mi boca para compartir estos conocimientos con cada radiocreyente. Una vez más, pedirle a nuestro Padre que sensibilice nuestro corazón, que abra nuestras mentes, que borre nuestros pecados y que nos ayude, que nos ilumine y nos dé la fortaleza para iniciar este nuevo espacio, esta nueva cuaresma que inicia en este momento, para que nosotros pues cumplamos de acuerdo a las necesidades de nuestro corazón para tener ayuno, oración, servicio al prójimo y en verdad podamos prepararnos de la manera correcta para recibir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que nada, gracias a todos. Espero que nos acompañen el próximo martes. Y hermano José, pues usted me comparte si tenemos alguna recomendación de tema para el próximo martes. Feliz semana para todos y bendiciones. Diferente.